puedo aparejarlo y hacer esa analogía de cuánto va a ser el valor de esa marca. El valor de mercado también de la empresa básicamente puede ser superior, incluso como les decía, al valor contable de las acciones. El goodwill o el valor de los patrimonios propios de la empresa, todo lo que la empresa tiene a nivel contable podría equipararse también al valor de su marca. El capital intelectual también es otra forma de incorporar el valor de los intangibles de una empresa. Si, por ejemplo, mi capital intelectual tiene un valor de cotización de mercado importante, yo puedo hacer ese aparejamiento que sobre todo se aplica a empresas informáticas. De hecho, HP utiliza el valor de capital intelectual para darle valor a sus marcas. El valor de reposición, básicamente lo que yo he invertido en marketing, en publicidad y en lo que es el desarrollo de la exposición de una marca, podría eventualmente también ser considerado como el valor propio de la marca. Adelante. Siguiente, por favor. El diferencial entre el valor de la empresa como marca y el valor de la empresa vendiendo genéricos. Por ejemplo, si yo soy una empresa que le pongo un valor adicional, en el caso, por ejemplo, de medicamentos, a un principio activo que el genérico vende en muchísimo menos valor, ese diferencial entre el valor del genérico más el valor del producto de marca va a ser básicamente el valor que le impongo yo a cada una de mis marcas. Esto es muy sencillo aplicarlo, por ejemplo, en empresas farmacéuticas donde tienen una marca global de empresa y una marca por producto que va identificando los productos. Entonces, la marca por producto se va a valorar con respecto al diferencial que tiene con los genéricos. Y el free cash flow menos los activos también es otro de los mecanismos que se utiliza para la valoración de intangibles. Pero veamos la siguiente, Firmina. ¿Cuál es el valor que se utiliza en Costa Rica para determinar el sistema de valoración de intangibles? Y es básicamente obtenido de la ley de observancia, que establece un sistema indemnizatorio cuando existe algún tipo de falsificación o violación de los derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo establecemos la cuantía de una demanda o cómo establecemos el valor indemnizatorio de quien sufrió una violación de su propiedad intelectual? Nuestra legislación básicamente establece la pérdida real sufrida por el demandante, que es un sistema bastante perverso, porque si, por ejemplo, yo detecto en mercado que existe una falsificación de un software y yo solo puedo probar la existencia de un software falsificado cuyo valor es de $300, pero evidentemente el falsificador no está vendiendo solo uno, la cuantía se va a fijar exclusivamente en los $300 porque es la única forma que yo logré probar cuánto fue lo que dejé de perder. No puedo hacer proyecciones de cuánto vendió la contraparte si no tengo la prueba suficiente. Los beneficios que el demandado ha obtenido en ese proceso de falsificación de marcas también es otro mecanismo, que aquí también es otro sistema muy perverso, porque, por ejemplo, si el falsificador lo está vendiendo en 50% menos del valor que yo lo vendo en mercado, evidentemente mi indemnización va a ser muchísimo menos porque me está robando una porción del mercado en un precio muchísimo menor al que yo hubiera podido vender. Y finalmente, la compensación basada en el valor de las licencias, que recientemente la Dirección General de Aduanas de Costa Rica está utilizando la valoración de la declaración en virtud del artículo 8 del GATT, como les decía, que básicamente es cuánto cuesta la licencia de explotación de marca, y eso es una de las formas de marca o de derechos de autor, una de las formas de determinar cuál va a ser el valor de mi intangible. En Costa Rica también tenemos una norma que se basa en la prueba tasada, que establece de forma fija cuál es el daño para establecer indemnizaciones por violación de derechos de autor, que está establecido en el artículo 70 bis de la ley, que básicamente, lamentablemente, pone un tope máximo de sanciones, tanto a nivel de cárcel como a nivel indemnizatorio, que establece un máximo de 25 salarios base. Por ejemplo, si el falsificador es un falsificador de medicamentos, normalmente el costo, el valor económico de esta falsificación supera con creces los 25 salarios base, y lamentablemente nuestra ley tiene un tope máximo que son 25, lo cual convierte la indemnización en parte del costo operativo de un falsificador o de un contrabandista. Siguiente, Filmina. Ahora, ¿por qué la importancia de tener una valoración de los intangibles? No es solo para usarlos como garantías ante eventuales préstamos, sino también es importante porque ayuda en efecto a la reputación de la empresa, a proteger el conocimiento y a evitar la fuga de cerebros. Es importante que nosotros tengamos estrategias empresariales de protección de propiedad intelectual para evitar que lo que nosotros estamos invirtiendo en esos intangibles se vaya a ir a la competencia. Evita, por lo tanto, riesgos de inversión muerta
evita fuga de know-how y por supuesto es un activo contable que yo eventualmente, actualmente nuestra legislación no lo permite, pero estamos en el proceso de desarrollarlo, que eventualmente podríamos utilizar para pedir garantías ante los distintos sistemas bancarios. De hecho, les comento que existen varios bancos en Costa Rica que ya están hablando de la posibilidad de poner esto en garantía, pero siguen pidiendo algún tipo de fianza o algún tipo de garantía, con lo cual no hemos llegado a poder poner ante un banco la posibilidad de que nos dé préstamos haciendo valer ese valor de las marcas. Adelante. Ahora, la importancia de ir creando esta riqueza en las empresas tiene que partir de una cultura de reconocimiento de la propiedad intelectual, básicamente haciendo una aproximación holística a la empresa para decir, bueno, ¿cuáles son los intangibles? ¿Son marcas? No necesariamente pueden ser marcas, pueden ser bases de datos, pueden ser software, pueden ser obras tecnológicas, pueden ser secretos industriales, puede ser incluso el know-how que maneja la empresa y todo lo que son conocimientos tecnoprácticos, que por supuesto hay que inventariar, hay que valorar cuál va a ser la teoría de valoración que yo les aplique de manera que sea la forma más objetiva e incorporarlos en mi contabilidad a través de la norma NIC 38 que les comentaba para darle todavía mayor objetividad a ese valor de los intangibles. Algo que pocas personas hacen también, que es ponerle cuantía a las transacciones, tanto a las licencias de propiedad intelectual como a los acuerdos, incluso internamente con los empleados, del valor de esos intangibles, precisamente para que en el momento que haya una contención yo pueda probar cuál es el valor específico. Definir el alcance en cuanto a territorialidad, titularidad, en cuanto a plazos de protección, identificar los mercados, que es muy importante cuando tenemos propiedad intelectual, saber que en el caso del derecho de autor, si bien el registro es declarativo, es importante tener el registro para poder probar la existencia del derecho. En el caso de la propiedad industrial, el registro es constitutivo del derecho, así que es indispensable que los derechos estén registrados para poderlos demostrar. Pero como es tan caro registrar, siempre hay que establecer ciertos parámetros para establecer cuáles son los mercados donde a mí me interesa registrar por ser un derecho territorial y básicamente se define en el origen de la materia prima, donde hago la manufactura, en el destino de la exportación, en los mercados principales donde voy a vender y básicamente los mercados de riesgo. No por nada las empresas farmacéuticas patentan masivamente en la India, no es porque vendan más en la India, es porque en la India reproducen masivamente los principios activos, entonces lo que están previendo es que no existan genéricos que partan de la India, por eso es que ahí se están patentando procedimientos y recientemente hubo una reforma hace 2 semanas, de hecho en la legislación hindú para prohibir las patentes de procesos, lo que está promoviendo que la industria local pueda reproducir procesos en esta industria. Adelante. ¿Cuál es el reto de tener a un intangible como garantía? Evidentemente para los bancos, y es la gran discusión que han tenido, es cómo hago líquida esa garantía, cómo hago líquida esa garantía, porque si eventualmente alguien me pone como garantía una marca y no me cumple con su obligación, me quedo yo con un montón de activos, con un montón de marcas, con un montón de copyrights que después no puedo hacer líquido. Se ha discutido de la posibilidad de hacer vínculos con incubadoras para que los bancos puedan de inmediato poner a trabajar comercialmente esos activos en caso de que tengan que quedarse con ellos y el negocio no prospera. Entonces, el reto más importante es el de la liquidez. Existe en Costa Rica un reto legal que la norma 1510 de la SUGEF prohíbe a los bancos tener como garantía los bienes intangibles, básicamente por el riesgo que implica. Y finalmente, en cuanto a la claridad del consumidor, el caso que les comentaba donde se puso en garantía ciertas marcas, eran marcas que tenía una empresa en distintas clases para proteger distintos productos. Por ejemplo, era un atún, no voy a decir la marca, pero bueno, era un atún que se vendía en trozos, atún con ajo, atún light, atún con aceite, atún para gordos y para flacos, etc. Entonces, de las 6 marcas que tenía, dio en prenda 5, perdió 5, con lo cual se queda con una. Ante el consumidor iba a recibir productos, 5 marcas iguales, producto X en trozos, producto X con vegetales, etcétera, de un titular y uno de los productos lo iba a recibir de otro. Entonces, claro, existe alguna confusión ante el consumidor y cómo mantenemos esa claridad ante el consumidor cuando uno da en garantía las marcas. Entonces, obviamente, lo que se está previendo es que eventualmente cuando se den en garantía las marcas, se den en garantía carteras para evitar ese daño al consumidor. Adelante.
hay un caso muy importante que lo pongo de ejemplo para que vean también hasta qué alcances tiene la valoración de un intangible y la indemnización eventualmente de una empresa. En Costa Rica recientemente se concedió la denominación de origen del queso Turrialba, pero existen múltiples marcas, una de ellas, por ejemplo, la de la Dos Pinos, que tiene más de 15 años de estar registrada, que es queso Dos Pinos Turrialba. Ahora con la denominación de origen la pretensión es que eventualmente desaparezca el uso de estas marcas, con lo cual se les prohibiría a empresas como Dos Pinos, Monteverde y Light utilizar la denominación de Turrialba porque no producen el queso en Turrialba. Entonces hay un conflicto importante porque a pesar de que normativa internacional hubiese permitido la convivencia marcaria de marcas registradas previamente por el principio de primero en tiempo, primero en derecho, en Costa Rica se está rechazando esa posibilidad, incluso en este momento está en litigio. ¿Y cuál sería la consecuencia de esto? Si eventualmente a mí me cancelan un registro que tiene más de 15 años y la marca, en el caso por ejemplo de la Dos Pinos, que ronda los 2 billones de colones, por todo lo que ha venido desarrollando en el mercado, evidentemente la indemnización sería enorme si yo le prohíbo a esas empresas con marcas registradas dejar de utilizarlas. Entonces es un ejemplo claro de cuál sería el impacto ante un irrespeto de un registro ya conseguido y de una expropiación de una marca que se ha venido ejerciendo en el mercado y que llega determinado momento por una decisión registral o judicial, cuando ya yo no puedo seguir utilizando esa marca que me ha generado un retorno importante y una presencia en mercado importante. Siguiente. Básicamente lo importante aquí es valorar sin engañar. Y entonces, ¿cómo logro yo valorar sin engañar? Evidentemente es un reto importante considerando que es el titular del registro del derecho de autor, por ejemplo, el que define cuál es su valoración. Entonces no queremos que sea el titular de la propiedad intelectual el que defina montos estrambóticos, sino que lo que necesitamos es establecer sistemas que definan montos objetivos de valoración de esos intangibles. Y ese es ahí donde tenemos que llegar. O sea, no basta solamente crear un proyecto de valoración de intangibles, que es lo que estamos discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa en Costa Rica, sino también deberemos eventualmente reglamentar cómo vamos a hacer para definir cuál va a ser el sistema de valoración de esos intangibles. Siguiente. Bueno, básicamente, para terminar, las reglas de éxito, evidentemente aquí es identificar los intangibles, tener prácticas usuales de cómo voy a valorar objetivamente esos intangibles, poder conocer el negocio para establecer cómo voy a utilizar esos intangibles para eventualmente obtener un retorno de inversión, definir la estrategia y mantener actualización permanente de esa política de propiedad intelectual que me permita a mí gozar de ese retorno eventualmente cuando tenga alguna contingencia, cuando quiera utilizarlo para poder ser sujeto de crédito. Muchas gracias.